Transmito bajo custodia y siento el metal frío del equipo como una condena. Dejo fuera la comprobación pactada y aún así mis superiores responden como si yo siguiera libre. Cada señal aceptada por el sistema pesa más que el miedo que me rodea. Escucho el silencio entre pulsos y sé que no bastará. En noviembre de 1941, los Países Bajos estaban bajo ocupación alemana desde el año anterior. La administración civil y la policía alemana habían reforzado los controles. El servicio de seguridad y la inteligencia militar buscaban redes clandestinas con detenciones selectivas. En ese marco, Londres intentaba sostener contactos con la resistencia neerlandesa mediante la inserción de agentes. La organización británica encargada de operaciones clandestinas en Europa ocupada dependía de enlaces por radio, en un país llano, densamente vigilado. La radio era una ventaja y un riesgo. Las transmisiones podían sostener abastecimientos y coordinación. También podían ser rastreadas, trianguladas y convertidas en una trampa. En la noche del 6 al 7 de noviembre de 1941, 2 hombres saltaron en paracaídas hacia el este de los Países Bajos. Uno era operador de radio, Hub Lauwers. El otro era un saboteador, Tis Tacanas. El plan era sobrio y repetido en otros teatros: contacto local, radios breves, puntos de recogida y disciplina estricta. Lauwers debía trabajar con una rutina precisa: buscar refugios cambiantes, preparar el equipo sin dejar huellas visibles, transmitir en ventanas cortas para reducir el riesgo de radiogoniometría, y mantener un protocolo esencial, una comprobación de seguridad pactada, un detalle mínimo incorporado a cada mensaje. Esa comprobación era un lenguaje interno, no era una firma con nombre. Era, en la práctica, una señal de que el emisor actuaba en libertad. Su ausencia debía significar lo contrario. En un trabajo clandestino, esa pequeña irregularidad era una frontera entre continuidad y desastre. Los primeros meses transcurrieron con las tensiones habituales. La ocupación había fragmentado la vida cotidiana. Había racionamiento y controles de identidad. Los ferroviarios, empleados municipales y comerciantes veían pasar patrullas y registros. La resistencia era variada, a veces desconfiada entre sí, y dependía de vínculos que podían quebrarse por miedo o infiltración. El problema operativo no apareció como un golpe único. Fue una acumulación de señales. Puntos de contacto que tardaban, movimientos de la policía que sugerían vigilancia, y la presión constante sobre quienes debían alojar un transmisor. En ese entorno, un error de logística o una visita inoportuna bastaban para comprometer un escondite. El 6 de marzo de 1942, Lauwers fue detenido. La detención no fue el final del enlace. Fue el comienzo de un mecanismo más amplio. El interrogatorio y la coacción buscaban un objetivo concreto: el control del canal de radio hacia Londres. En las dependencias alemanas, el radiooperador quedó ante una disyuntiva limitada. Podía negarse a transmitir y afrontar consecuencias inmediatas, o podía transmitir bajo supervisión, intentando advertir sin provocar una ruptura que condujera a represalias aún más rápidas. Eligió una forma de advertencia que estaba prevista por el propio protocolo británico. Envió mensajes sin la comprobación de seguridad. Ese gesto era un mensaje sin firma en el sentido práctico de la clandestinidad. La estructura del texto podía parecer normal. El contenido podía incluir solicitudes y coordenadas, pero faltaba el detalle que certificaba la libertad del emisor. Era una alarma diseñada para ser imposible de ignorar. Sin embargo, fue ignorada. En Londres, el flujo de señales y la presión por mantener redes activas favorecían decisiones apresuradas. Había competencia entre prioridades, falta de coordinación y un deseo persistente de creer que el enlace seguía vivo. La omisión de la comprobación, repetida, no produjo el corte inmediato de comunicaciones que exigía el procedimiento. La consecuencia no fue una simple falla de lectura, fue una cadena de decisiones. Los receptores aceptaron mensajes que, por definición, debían considerarse bajo coacción, y al aceptarlos, convirtieron la radio en un canal controlado por el enemigo. Para los servicios alemanes, esa aceptación abrió una oportunidad excepcional. No era necesario descifrar toda la red por fuerza. Bastaba con sostener una ficción, responder con el tono correcto, solicitar material, pedir nuevos desembarcos, confirmar que todo iba bien. Ese método tuvo un nombre conocido después de la guerra: Englandspiel
también llamado Operación Nordpol. Su lógica era fría y administrativa: crear comités de recepción falsos, montar esperas en campos y caminos, llegar antes que los contactos verdaderos, y detener, uno por uno, a quienes bajaban del avión o del paracaídas. En el terreno, la resistencia neerlandesa no veía el tablero completo. Veía fragmentos, un contacto que no aparecía, una cita cancelada, una casa que ya no era segura. Los arrestos, al principio, podían interpretarse como golpes aislados en una ocupación intensa, pero el patrón se repetía. El trabajo cotidiano de los colaboradores clandestinos se volvió más estrecho. Una mujer que guardaba paquetes en un armario ya no sabía si el mensajero era auténtico. Un empleado que falsificaba documentos no podía comprobar si el nombre en una nota era limpio o ya estaba en manos de la policía. Los intermediarios, siempre vulnerables, eran el tejido que más rápido se rasgaba. Con el canal de radio controlado, las peticiones de apoyo desde la red seguían llegando a Londres, y Londres respondía: envío de agentes, entrega de armas, material de transmisión, dinero. Todo ello, a menudo, caía directamente en manos de quienes esperaban con listas y vehículos. La detención masiva no empezó con una gran redada anunciada. Empezó por una confianza mínima, la aceptación de un mensaje al que le faltaba la señal pactada. A partir de ahí, cada operación era una puerta abierta. Cada confirmación por radio era un sello falso. Cada recepción nocturna era un acto administrativo alemán. En el interior de la estructura británica hubo voces que percibieron incoherencias. Algunos registros señalaban la ausencia de comprobaciones. También aparecieron dudas sobre la facilidad con la que se pedían envíos y se confirmaban zonas, pero el sistema tendía a sostenerse a sí mismo. Reconocer el fracaso significaba admitir que se había alimentado, con medios propios, una operación enemiga. Mientras tanto, en los Países Bajos, los detenidos empezaron a llenar centros de reclusión. La ocupación utilizaba prisiones locales y lugares de interrogatorio. Algunos pasaron por Scheveningen, recordada después como Orange Hotel, por el paso de presos políticos. Otros fueron trasladados a campos en Alemania y Austria. El itinerario exacto variaba, pero el resultado era común: aislamiento, interrogatorios y desaparición gradual de nombres de los circuitos. La presión sistémica se veía también en la manera de operar de los alemanes. La inteligencia militar y los servicios de seguridad competían y cooperaban. El objetivo no era solo detener a individuos, era mapear relaciones, confiscar equipos y, sobre todo, mantener activo el señuelo para capturar a los siguientes. El radiooperador detenido siguió intentando avisar. No bastaba con omitir la comprobación. En algunos mensajes introdujo señales dentro del texto para sugerir captura, pero la estructura receptora no reaccionó con la ruptura necesaria. La radio siguió funcionando como si fuera un enlace propio. En ese punto, la historia dejó de depender de actos individuales heroicos o fallidos. Pasó a depender de procedimientos burocráticos, planillas, claves, autorizaciones de vuelo, informes de sección. En el papel, la red seguía existiendo. En el terreno, la red estaba siendo reemplazada por un decorado vigilado. Para la resistencia neerlandesa, el daño no fue solo la pérdida de agentes llegados desde el exterior. Fue el arrastre de contactos locales. Un agente no trabajaba solo. Necesitaba direcciones, refugios, guías, personas que miraran el camino antes de una entrega. Cada captura incrementaba la probabilidad de otra. A medida que los meses avanzaron, la operación alemana acumuló un número extraordinario de detenidos. Las cifras que se consolidaron después hablan de decenas de agentes enviados desde el Reino Unido capturados en Países Bajos, con muy pocos supervivientes. La magnitud no se explica solo por la habilidad alemana, se explica por la persistencia británica en seguir abasteciendo un canal comprometido. En una guerra clandestina, las instituciones reaccionan tarde porque el error, si se admite, obliga a detener todo. Detener todo significa perder información, perder influencia y perder esperanza política. Eso refuerza la tentación de interpretar cada señal como una anomalía tolerable. En el caso neerlandés, esa tolerancia se convirtió en combustible. La respuesta institucional cuando llegó no fue inmediata ni limpia. Hubo intentos de comprobar la red por otras vías, hubo informes contradictorios y existió la posibilidad de que advertencias procedentes de los propios Países Bajos no fueran consideradas fiables.
En ese clima, la duda se convirtió en un obstáculo más que en una herramienta de seguridad. La operación siguió activa durante un largo periodo, hasta que el propio mando alemán decidió cerrarla con un mensaje final, ya sin cuidado por la apariencia. El 1 de abril de 1944, la comunicación se rompió con una nota deliberadamente burlona, señalando que el juego había estado en manos alemanas. No era un detalle teatral, era un cierre administrativo cuando el riesgo ya no compensaba y el contexto militar estaba cambiando. Para entonces, el daño estaba hecho. Muchos de los detenidos no regresaron. Entre los destinos más mencionados en el balance posterior aparece el campo de Mauthausen, asociado a ejecuciones de prisioneros vinculados a esta operación. En el registro histórico, no todos dejaron memorias ni tuvieron familiares capaces de reconstruir el recorrido completo. La clandestinidad también borra, incluso cuando se gana la guerra. En la posguerra, la necesidad de explicación chocó con la naturaleza de los archivos. Parte de lo ocurrido estaba en documentos clasificados, otra parte estaba en testimonios fragmentarios, y otra parte en el silencio de quienes no volvieron. La investigación y la memoria pública tendieron a centrarse en responsabilidades, pero también hubo un esfuerzo por rescatar nombres. En esa reconstrucción, el papel de la comprobación de seguridad se convirtió en un símbolo concreto. No era una discusión abstracta sobre fallos de inteligencia, era un elemento técnico simple, repetido, visible en el papel. La omisión era la advertencia. La aceptación era la confianza mínima que desencadenó la cadena. El individuo central de esta historia, el operador de radio capturado, no controló el curso general. Su margen de acción era estrecho, transmitió bajo coacción e intentó advertir con lo que el protocolo permitía. La maquinaria que falló no estaba en la habitación de interrogatorio, estaba en la distancia, en la oficina donde se decidió que el mensaje seguía siendo válido. Con el tiempo, la memoria neerlandesa fijó un lugar para los caídos de aquella operación. En La Haya, en el entorno de Scheveningse-Bosjes y Van Stolk Park, se levantó un monumento asociado al Englandsspiel. La pieza central es una figura de bronce. La caída de Ícaro, del escultor Titus Leeser, conmemora a los 54 agentes vinculados a los lanzamientos y capturas en el marco de esta operación. El monumento fue inaugurado el 3 de mayo de 1980 en un acto que incluyó a la reina Juliana. Ese memorial no resuelve el dilema de la responsabilidad. Tampoco devuelve el nombre a cada contacto local arrastrado por la cadena de capturas, pero fija un hecho verificable. Hubo una operación sostenida durante años, basada en el control de mensajes, y terminó con un saldo humano desproporcionado. En la historia pública de la Segunda Guerra Mundial, las grandes batallas ocupan el primer plano. Detrás quedan episodios donde la guerra se decide en detalles de procedimiento. Una comprobación de seguridad omitida, un registro marcado como falta y, aún así, tratado como aceptable. Un flujo de decisiones que convierte una advertencia en un trámite. El legado silencioso de este caso no se expresa bien con frases amplias. Se expresa con la disciplina que no se aplicó y con las vidas atrapadas por esa omisión. Al final, el mensaje sin firma no fue un texto poético ni una nota anónima en papel. Fue la ausencia deliberada de una señal mínima. Esa ausencia debía detenerlo todo. No lo detuvo. En los Países Bajos ocupados, entre 1942 y 1944, la detención masiva asociada a ese canal comprometido avanzó en silencio, captura tras captura. Los nombres que quedaron en listas y monumentos representan solo una parte del daño. Los demás, auxiliares, anfitriones, enlaces ocasionales, quedaron dispersos en expedientes locales, en archivos familiares o en el vacío. La historia registrada muestra una paradoja constante de la resistencia. La clandestinidad necesita confianza para existir, pero la confianza, cuando sustituye al procedimiento, abre la puerta a la captura sistemática. En este caso, la confianza mínima fue un mensaje aceptado sin su señal, y el resultado fue una red convertida en mecanismo de detención.